Bendecimos a nuestro buen Dios, amén. Y damos gracias por todo su amor y por toda su bondad. Quiero que juntos leamos lo que dice allí al frente, a la voz de tres. 3. Mi proyecto, conocer la Biblia. Una vez más. Mi proyecto, conocer la Biblia. Y hoy iniciamos un nuevo tema que va de la mano de lo que hemos hecho en este año, y es hablar de proyectos. Y este nos parece que es un proyecto bien importante y determinante, conocer la Biblia. Y hoy vamos a darnos un recorrido por la Biblia, quizá no tan grande, pero vamos a leer un libro que sé que rara vez leemos y rara vez escuchamos. Y es el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 9. Y vamos a encontrarnos con una historia que quizá muchos de nosotros recordamos. Y quiero que me escuchen, por favor, en esta lectura. Dice la palabra de Dios: y cuando el escriba Safán se presentó ante el rey, le dijo: tus siervos han recogido el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los que hacen las obras y tienen a su cargo los arreglos del templo del Señor. Además, el escriba Safán le informó al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Enseguida Safán se lo leyó al rey, y en cuanto el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras. Que hoy Dios una vez más nos hable. Amén. El rey al que hace mención el texto bíblico que acabamos de leer es un rey que tenía por nombre Josías. Este hombre reinó en Judá entre los años 640 al 609 antes de la era cristiana. Claro, cuando yo a usted le doy una fecha, no pretendo ser exacto, de manera total. Eso es casi que imposible. Esto es aproximado. Es decir, 640 años antes de que apareciera Jesucristo en la escena de nuestra historia, este hombre, Josías, era rey de Judá. Y el texto leído, en el texto que leemos, encontramos un acto que puede ser, y seguramente es extraño para nosotros, y que lo vamos a hallar varias veces en la Biblia. Al final dice que cuando el rey escuchó la lectura de un libro llamado el libro de la ley, ¿qué hizo el rey? Rasgó sus vestiduras. Y este es un acto que, como les dije, vamos a hallar varias veces en la Biblia. Te va a encontrar a varios hombres en la Biblia que hicieron lo mismo, rasgar sus vestiduras. Y esto tenía un profundo significado. Era una expresión muy poderosa de dolor, asociada al duelo, a la pérdida. Pero también podía estar asociada al arrepentimiento, a la vergüenza, y llegar a las instancias de rasgar las vestiduras equivalía a un sufrimiento muy fuerte que se quería hacer público. Como cuando tú y yo lloramos por dolor, que seguramente en algún momento nos habrá correspondido, lloramos. Y eso se hace público. Para los judíos, de hecho, es una práctica que sigue existente. Cuando tú vas a un sepelio judío, yo estuve tal vez 2 o 3 veces, yo trabajé durante, no sé, como 25 años con judíos y fui a muchas de sus ceremonias, entre esas un duelo fúnebre. Y la persona más adolorida, se supone que era el hijo de una señora, tenía rasgada la camisa, ¿sí? Como señal de mucho dolor, de una gran pérdida. Esto fue lo que hizo el rey Josías.
Y el evento al que hace mención es el hallazgo del libro de la ley, la que muchos años atrás había escrito el gran Moisés. ¿Recuerdan a Moisés? ¿Sí lo recuerdan? ¿Cuántos animalitos fue que subió a la barca? ¿No fue? Ah, verdad, fue Elías, lo olvidaba. Bueno, ya saben ustedes que Moisés fue uno de los grandes profetas del pueblo judío. Y Moisés se había encargado de escribir un libro, el libro de la ley, parte de él. Y este libro parece ser, según la historia bíblica, ahora, si usted quiere saber más de la historia bíblica, lea los libros de Reyes, son excepcionales. Te van a dar mucha información sobre la historia del pueblo de Israel. Y parece ser que este libro llevaba extraviado ya varias décadas. Y podemos atrevernos a hacer esta afirmación porque, como la misma Biblia registra, el padre de Josías, que se llamaba o se llamó el rey Amón, y su abuelo, el rey Manasés, fueron reyes malvados del reino de Judá. Cuando tú lees la historia de los reyes, vas a encontrar que la Biblia se encarga de decir si hizo lo bueno o si hizo lo malo ante los ojos de Dios. La Biblia de pronto no se detiene en muchos detalles, solo dice eso. En la gran mayoría de los casos solo dice, ¿hizo lo bueno delante de los ojos de Dios o hizo lo malo delante de los ojos de Dios? Bueno, pues Josías tuvo un padre llamado Amón y tuvo un abuelo llamado Manasés. Y ambos, dice la palabra, hicieron lo malo delante del Señor. Una maldad generada desde corazones que ignoraban totalmente la ley de Dios. Y por eso podemos atrevernos a pensar que el libro de la ley llevaba muchos años extraviados, tantos años extraviados que ni Amón ni Manasés lo conocían, o si lo conocían, no les interesaba. Y por tanto, como ignoraban la ley de Dios, ignoraban a Dios mismo. Corazones que, aunque sabían de su existencia, estaban absolutamente desinteresados en Dios y en sus leyes, obviamente. Dice la palabra que los antecesores de Josías permitieron y aún auspiciaron la construcción de los llamados lugares altos. Cuando leas el libro de los Reyes vas a encontrar en la lectura algo llamado lugares altos. Y estos sitios eran sitios de adoración, pero no adoración al Dios verdadero. Eran sitios de adoración a dioses paganos. Recuerda la historia de Israel. Ellos llegaron a una tierra plagada de dioses paganos. Pues estos antecesores habían permitido que se multiplicaran esos lugares de idolatría. Y lo permitieron a tal punto que llegaron a su máxima expresión y todo lo que eso conllevaba. Sacrificios de niños eran prácticas comunes para estos dioses paganos. Prostitución sagrada y culto a los astros. Todo lo que era la adoración a estos dioses paganos tomó gran fuerza en la nación de Judá. Pero allí no para el asunto. Estos reyes permitieron también la hechicería y sus múltiples manifestaciones. También habían inundado esta nación. El pecado, el desorden, se apoderaron del reino durante muchos años. Y eran bastantes los que no conocían otro tipo de vida, y mucho menos la vida que agradaba a Dios, pues habían nacido en medio de esta realidad. Realidad que podemos ver fácilmente cuando conoces ciertos sectores de nuestra amada Colombia y aún de nuestra amada Bogotá. Vas a notar algo, que hay personas que crecen en unos entornos tan complejos, tan hostiles, de tanta maldad, que esas personas, literal, no conocen otro tipo de vida. No lo conocen. Ya habían pasado
varios años, entonces los que habían nacido, las personas jóvenes, habían nacido en medio de una realidad de pecado, de desorden, de corrupción, de conflicto, de idolatría, de hechicería. Este rey Josías, después del asesinato de su padre, que escasamente reinó 2 años, Amón alcanzó a reinar 2 años y lo asesinaron. Imagínese usted el desorden que había en la nación. Josías comenzó a reinar a la temprana e inocente edad de 8 años. 8 años tenía el rey Josías cuando comenzó a reinar, un niño. Sin embargo, el rey Josías, a pesar de haber nacido en un escenario tan terrible, su corazón ya estaba inclinado hacia Dios. Había en él un propósito, en el rey Josías. ¿Cuál era el propósito del rey Josías? Agradar a Dios. Había un propósito en el rey Josías, hacer lo correcto, y por eso Dios lo premió. ¿Sabes por qué? Porque Dios, al que le busca, se deja hallar. Y al que le toca la puerta, Dios se la abre. Dios no está tan lejano, mi querido y querida. Dios está cerca de los que con corazón sincero le buscan. Y en ese buen deseo, Josías, el rey Josías, decidió restaurar la casa de Dios, el templo. Ya habían transcurrido algo así como 18 años desde que comenzó a reinar. ¿Comenzó a reinar a qué edad? Habían pasado 18, es decir, ¿cuántos tenía? Muy joven, 26 años, y ya estaba muy bien ubicado. Y él comenzó entonces la tarea, y para ello encargó, que aparece en la lectura, apareció al sumo sacerdote llamado Hilcías. Bueno, entonces él entiende que debe restaurar el templo, porque el templo era un sitio importante para precisamente restaurar la tan deteriorada relación del pueblo con Dios. Dice el texto bíblico que realizando las tareas de restauración encontraron, y parece ser que de manera accidental, el olvidado libro de la ley, siendo este hecho seguramente lo más importante durante todo el reinado de Josías. ¿Por qué? El texto que leí al comienzo nos ubica en el instante en que Josías escuchaba, quizá por primera vez en su vida, la lectura de la ley de Dios de esa manera. Mucho de lo que se transmitía, de lo que ellos sabían, se transmitía de manera oral. Pero al encontrar el libro, quizá, puede que esté equivocado, pero quizá era la primera vez que el rey Josías escuchaba la lectura de manera directa del libro de la ley de Dios. Josías, recuerda, deseaba agradar a Dios. Y cuando tú deseas agradar a Dios, necesitas ser guiado. Porque muchas personas quieren agradar a Dios, pero quieren hacerlo a su manera. ¿Cuán equivocados están? Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más. Pero de pronto hay personas que piensan que alguien que los amó mucho en vida los está cuidando desde el cielo y está intercediendo por ellos. Solo como por dar un ejemplo de cuán equivocadas están muchas personas cuando quieren agradar a Dios, pero no están recibiendo una buena guía. Bueno, Josías, en ese deseo de agradar a Dios, como todos nosotros, necesitaba ser guiado. ¿Y qué mejor guía que la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es lumbrera al camino de cualquier ser humano. Y Josías, como él tenía ese intenso deseo, pues Dios, que no se detiene en bendecir a quien quiere realmente hallarlo, le pone el libro delante de él. Entonces el rey Josías
convocó a todo el reino a un tiempo de arrepentimiento. Y el texto bíblico nos hace saber cuando lo lees, que te animo, léelo por favor, léelo. La ley fue leída al pueblo y ellos entonces hicieron pacto con el Dios verdadero, el Dios de los cielos. Y de allí en adelante fueron muchas las reformas llevadas a cabo por el rey Josías. El rey Josías entonces con más claridad entendió que debía hacer reformas, porque el pueblo estaba extraviado, estaba desenfrenado. El templo fue purgado y todos los objetos de adoración pagana fueron sacados y obviamente desechados, porque la contaminación de la idolatría había llegado a los mismos lugares del templo. Los llamados lugares altos, como te dije ahorita, que eran sitios de idolatría, fueron arrasados por completo. Todos los hechiceros, médiums, brujas y bueno, todo lo que se le parezca, fueron eliminados de sus tierras. Y entre todas las reformas que hizo el rey Josías, una de las más destacadas fue el restablecimiento de la que se considera hasta hoy es la celebración más importante del pueblo judío. Habían pasado muchos años y el pueblo judío había olvidado muchas cosas importantes. Y una de ellas es una celebración de la cual nosotros hemos escuchado, la Pascua. ¿Y por qué era tan importante celebrar la Pascua? Era vital para la nación porque les recordaba cómo Dios los había sacado de la esclavitud en tierras egipcias para darles libertad. Pero allí no paraba el asunto. No era solo recordarles libertad. Era también recordarles que ese evento marcó el inicio para que ellos se convirtieran en una nación con identidad propia y con propósitos definidos. La Pascua no incluía solo elementos religiosos, también incluía elementos sociales muy poderosos. Le daba a la nación de Israel identidad. Les recordaba la Pascua, fui yo, diciendo Dios, fui yo quien los sacó de Egipto. No fueron ustedes por su propia mano. Y yo les di identidad, les di propósito para ustedes como nación. Y el rey Josías, en todo lo que hizo, volvió a celebrar la Pascua. Este hombre hizo demasiadas cosas. El pecado de su padre y de su abuelo había traído una sentencia de parte de Dios. Porque a veces olvidamos que la paga del pecado es la muerte. Y parece ser que el pueblo de Israel lo había olvidado. Y más allá del hecho de la ira de Dios, que es real y es evidente, es el hecho de las consecuencias del pecado. Pues imagínese usted que el rey Josías logró detener la ira de Dios que se avecinaba sobre Judá, consecuencia de la maldad de su abuelo Manasés y la misma nación. Y Dios le dijo a Josías, mientras tú vivas, vas a estar en paz. Increíble. Todo esto sucedió por un evento y por eso dije que puede ser quizá lo más importante que sucedió en el reinado de Josías. Descubrir o redescubrir el libro de la ley. Claro, podríamos extensamente hablar de todo lo que logró y alcanzó el rey Josías, pero les estoy hablando solo del escenario como gobernador. No estoy incluyendo como persona que seguramente a nivel personal Josías arregló muchas cosas en su vida. Más adelante el texto bíblico, en ese mismo libro, en el capítulo 23, verso 24 y 25, dice lo siguiente. En cumplimiento de las palabras de la ley,
escritas en el libro de que el sacerdote Hilcías había hallado en el templo del Señor, Josías acabó también con los encantadores, adivinos y terafines, y con todas las prácticas, oiga esa palabra, repugnantes que solían verse en Judá y en Jerusalén. Mire qué final. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, y que cumpliera toda la ley de Moisés. Josías quedaría inscrito en el texto sagrado como el rey que se convirtió de todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas a Dios. Después de él, por el mismo texto bíblico sabemos que no nació otro igual. Qué apasionante la historia del rey Josías. Y le pido el favor, no olvide la razón por la que la vida del rey Josías tomó rumbo, tomó propósito. Y por qué la vida del rey Josías marcó de manera determinante a toda una nación y seguramente a toda una generación. La razón se encontró con el libro de la ley, la Biblia. No necesitamos, mis queridos, abrir mucho los ojos para hoy observar la maldad del mundo y sus cada vez más descaradas, creativas y sutiles. Yo no sé qué es peor, si el descaro, la creatividad o la sutileza de las manifestaciones del pecado. Yo no sé qué es peor. Personalmente creo que es la sutileza en la que en ocasiones tú y yo como hijos de Dios podemos caer. Y como te dije, no necesitamos abrir mucho los ojos para notarlo. Y es un asunto, mis queridos, que no debe sorprendernos. De hecho, la Biblia nos habla advirtiéndonos de tales cosas. Y no quiero que me malinterpretes cuando digo que no debemos sorprendernos. Pero escucha lo que escribió Pablo al joven Timoteo hace casi 2000 años atrás. En el capítulo 3, verso del 1 al 5, dice la palabra: debes saber, le está diciendo a Timoteo, Pablo, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, no ha llegado, estamos todavía en medio de esa palabra, la gente enfrentará muchas dificultades. ¡Qué noticionón! Muchas dificultades. ¿Habrá gente cómo? ¿Ha encontrado gente egoísta? ¿Sí o no? ¿Interesada solamente en ganar más y más dinero? Mire, la catástrofe ecológica que estamos viviendo, la raíz es el amor al dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. Usted no sabe quién soy yo. No respetarán a Dios, ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán, ¡qué fuerte!, lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Si usted escuchó bien y ahora pone al lado los noticieros de a diario,
usted va a notar algo, y es que eso no es una noticia nueva, para nada. La maldad del ser humano, de nosotros, nos ha acompañado desde que existimos y caímos de la gracia de Dios. Y la razón es la misma que acompañó al padre y al abuelo del rey Josías: alejarse de la ley de Dios, ignorarla, subestimarla y desecharla. Y le decía ahorita, no me malinterprete, cuando alguien me dice: pastor, oremos por la paz del mundo y se acaben las guerras. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Nunca se van a acabar las guerras. Se van a acabar el día en que venga el Señor. Ese día se acabarán las guerras. ¿Qué dijo Jesús? En los postreros días se escucharán rumores de guerra. El COVID agarró a más de uno desubicado espiritualmente. Y Jesús dijo: habrán pestes, habrán hambrunas. Es lo que va a suceder. Y por eso te decía, me sorprende que a veces nos sorprendamos que sucedan esas cosas. Y la razón sigue siendo la misma de cuando el rey Josías estuvo allí en medio del pueblo de Judá. Alejarse de la ley de Dios, ignorarla, subestimarla y desecharla. Y me sorprende que como pueblo de Dios nos sorprendamos ante una realidad que considero una tragedia, porque de hecho lo es. Sin embargo, reitero, no debe sorprendernos. Hoy, de manera sistemática y agresiva, se ha sacado la palabra de Dios de las instituciones educativas, sobre todo las estatales, de los estrados de justicia, de las instituciones y lo peor, de las casas. Y me refiero al mundo entero. Y esta situación se ha elevado a tal punto que se considera una violación de los derechos y la libertad. Leer la Biblia, orar, en fin, buscar a Dios. Y en muchos sitios tú te puedes meter en problemas si le pides a alguien que ore o que lea la Biblia. No puedes hacerlo. Y hoy, con total descaro, la Biblia, que no pudo ser destruida y nunca va a ser destruida, aunque muchos lo intentaron, hoy la Biblia es subvalorada y desacreditada. Y esta es en gran parte la razón por la que hoy vivimos en un mundo egoísta, cruel, implacable, cauterizado en su conciencia. Y cuando en mi lugar de trabajo me preguntan algo sobre esos hechos tan terribles de violencia que hoy vemos, mi respuesta siempre es la misma. Estamos alejados de Dios, estamos alejados de la Biblia, estamos alejados de los mandamientos de Él. Y por eso hoy vivimos en un mundo como hoy vivimos, cauterizado en su conciencia. De alguna manera que Dios sabe, ¿sabes? Porque Dios tiene sus maneras. Él movió a Josías a desenterrar, a redescubrir la palabra de Dios. De alguna manera. Yo mientras escribía esto pensaba, un niño de 8 años, ¿cómo nació eso en él? ¿Qué disposición de corazón había en él que hubo el deseo de agradar a Dios sin saber ni siquiera cómo hacerlo? Pero Dios tiene sus maneras de llegar al corazón del hombre. Y esto llevó a Josías a tomar las decisiones que sabía debía tomar. Y en estos días alguien me preguntaba, ¿qué hago? Y yo le decía, esculque en su corazón, porque usted sabe lo que debe hacer. Y personalmente lo creo así. Tú y yo siempre sabemos lo que debemos hacer para agradar a Dios.
Y entiendo que los amenes no sean en totalidad. Y el rey Josías entendió que él necesitaba darle un lugar en su vida, uno de preeminencia. Óyeme bien, sobre sus propios pensamientos, sobre el pensamiento colectivo, sobre todo lo que el mundo decía. Josías solo permitió que la ley de Dios fuera su rectora y aprovechó la oportunidad que tenía como rey para persuadir a su nación y tomar la misma decisión. Cuando llegó la palabra de Dios a la vida de Josías, él la tuvo totalmente clara. Y él entendió que necesitaba darle un lugar en su vida a la palabra de Dios. Y que ese lugar debía ser uno de preeminencia sobre sus propios pensamientos. Como cuando se nos atraviesa en la mente, es una pequeña mentira. Que sea, a todos nos ha pasado. Esto no le hace daño a nadie. Sobre el pensamiento colectivo, sobre todo lo que el mundo decía, y hoy el mundo sí que dice cosas. Entonces Josías entendió que la palabra de Dios debía ser su rectora, la que lo dirigía de manera absoluta. Y como era rey, aprovechó y persuadió a su nación. Es una gran tragedia que el mundo y todo su sistema no quiera conocer la ley de Dios, su bendita palabra, la Biblia. Es toda una tragedia. Y debemos decirlo, que esta tragedia palidece. Encontré una palabra que es más grande que la palabra tragedia. Y es la palabra hecatombe. Y esta tragedia del mundo palidece ante la hecatombe de una iglesia que no tuviese como proyecto conocer la Biblia, vivirla y predicarla. Eso sí sería una profunda y enorme tragedia. Es demasiado claro el por qué nuestro proyecto de vida debe ser conocer la Biblia. ¿Acaso son las aulas de las instituciones educativas las que deben enseñar la palabra de Dios? ¿O es tarea de los millones de cibernautas dar a conocer la ley de Dios? ¿Son los gobernantes del mundo junto a sus equipos de trabajo los encargados de tal tarea? Y por ello, no debe sorprendernos que no lo hagan, porque obviamente no es la tarea de ellos. Obviamente no es la tarea de las instituciones educativas. Obviamente no es la tarea de esta gente, y que al contrario lo quieran detener a toda costa. Entonces, ¿por qué puede ser una hecatombe que la iglesia no quisiera conocer la palabra de Dios? ¿Saben por qué, mis queridos? Porque somos nosotros, la iglesia, los que tenemos esta gran y determinante tarea. Por eso cuando el mundo va avanzando en ese rechazo de la palabra de Dios, ¿por qué debemos sorprendernos? ¿Por qué debemos asustarnos? Es lo que va a suceder. Y cada vez se va a poner peor. El problema es que exista una iglesia que no quiera conocer la palabra de Dios. Porque es la tarea nuestra conocerla, vivirla y predicarla. Cuando vemos y de alguna manera entendemos todo lo que está sucediendo en el mundo, no puede menos que angustiarnos y afanarnos conocer la palabra de Dios. Porque sabemos que en ella se revela, se nos da a conocer al Dios que nos ama.
Yo entiendo que Dios creó la naturaleza y lo celebro y lo disfruto, pero créeme, un árbol no me puede explicar a mí de qué se trata la salvación. Un lindo pajarillo no me puede mostrar la senda de la rectitud. Y por eso me preocupa, que rara vez me preocupo, que no insistamos en discipularnos, en saber por qué somos cristianos, por qué venimos a este sitio. Me preocupa cuando nombramos algún libro de la Biblia y las personas dicen, ¿eso existe en la Biblia? Me preocupa que hayan personas que todavía piensan que fue Moisés el que construyó el arca y no Noé, porque no conocemos la Biblia. Y hay una herramienta muy poderosa que se llama discipulado para que tú crezcas en los caminos del Señor. Y me preocupa que no querramos conocer la Biblia, qué contiene ella para mi vida. Y por eso dije, no puede menos que angustiarnos y afanarnos conocer la palabra de Dios. Porque en ella conocemos el plan de salvación para también compartirlo con otros. Ahora mismo estaba hablando con los integrantes de escuela infantil y yo les decía, ustedes tienen la oportunidad de generar en los niños conciencia de un Dios que existe. Y habrá niños que en algún momento de la vida se van a desviar, se van a ir al mundo, pero en algún momento recordarán que alguien les enseñó que hay un Dios que los ama, que hay un plan de salvación para ellos y van a retornar. Pero si no hay quien les enseñe, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Sabemos la voluntad de Dios para nuestras vidas y todos sus escenarios. ¿Cuántas situaciones hemos vivido donde nos hemos sentido perdidos, donde no hemos sabido qué hacer? Olvidando que la voluntad de Dios toda está contenida en la Biblia para nosotros, para no estar en dudas o erradas decisiones y asimismo poder transmitirla a los demás. No tenemos que andar en tinieblas. La Biblia es nuestra rectora. No tenemos que andar erradamente o con miedos infundados. Un día que quizá marcó mi vida y quizá no, marcó mi vida, fue cuando volvimos después de pandemia. En la primera reunión, lo primero que dije, ¿qué es lo peor que puede pasarnos? Y por ahí alguno dijo, morir. No, no es lo peor. No es lo peor. Lo peor es condenarnos. Eso sí es peor. Morir no. Porque te tengo una noticia, todos vamos a morir, tarde o temprano. Pero nuestra eternidad la determina nuestra relación con Jesús. ¿Y sabes quién me enseñó eso? La Biblia. Mi proyecto Conocer la Biblia va mucho más allá de una tarea académica de memoria o de información. Porque la Biblia tiene el poder de formarme a tal punto que la Biblia declara que soy nueva criatura y que las cosas viejas quedaron atrás y que todas son hechas como nuevas. Y eso lo dice la Biblia. Mi proyecto Conocer la Biblia tiene que ver con mi eternidad, pero también con la eternidad de otros. Porque muchos creen que el cristianismo se trata de convertirnos en personas correctamente morales y éticamente lo mejor que se pueda. Conocer la Biblia es un asunto que tiene que ver con mi eternidad. ¿Dónde pasaré mi eternidad?
Y te tengo una noticia, y es que tú puedes ser, abro comillas, una buena persona sin necesidad de Dios. Puedes serlo. Y no se trata de eso. Se trata es con quién estaré y en dónde estaré por la eternidad. Pero pastor, ¿tenemos que ser buenos? Hombre, hay algo que se llama santidad y por eso nosotros somos distintos. Porque Dios también nos llama a ser santos como Él es santo. ¿Y dónde está eso? En la Biblia. Mi proyecto Conocer la Biblia incluye el hecho de dar a conocer a otros al Dios que desconocen y de paso conocer su amor, su misericordia, su perdón y su salvación. Hoy la gente demasiada vive equivocada respecto a quién es Dios, a lo que ha hecho Dios por nosotros. Y la Biblia no solamente me permite conocerlo, sino también me permite dárselo a conocer a otros. Mi proyecto Conocer la Biblia contiene la voluntad de Dios para nuestra vida y esa vida abundante que Él alcanzó para nosotros a través de su Hijo Jesús. Y personalmente me alegra tanto y me alivia saber que Dios me ha dado salvación, pero que además de eso me ha dado una vida abundante aquí en la tierra, que Él quiere que yo disfrute, que yo construya con su ayuda una vida abundante, una vida beneficiosa para mí y para los que me rodean. Y la Biblia contiene esa voluntad de Dios. Por eso mi proyecto, Conocer la Biblia, debe ser parte absolutamente importante de mi caminar sobre esta tierra. No podemos conformarnos con esos momentos fugaces, quizá como hoy, en los que escuchamos una enseñanza, alguien nos lee textos bíblicos. No podemos conformarnos con eso, porque conocer la Biblia debe ser parte importante de mi caminar sobre esta tierra. Amada iglesia, tenemos una tarea que hacer por nosotros mismos. Y recuerda lo que te dije, no es tarea de otros. Dios nunca le delegó a otras personas. Fue a la iglesia, fue a nosotros quien nos delegó la tarea. Y por eso te pido, no te preocupes, no te asustes, porque el mundo vaya en contravía. Es lo que debía y es lo que va a suceder. Pero nosotros tenemos una tarea. Una tarea por nosotros mismos y este necesitado mundo. Conocer la Biblia, conocer la ley. Esa ley que pudo transformar toda una nación. Esa misma ley, esa misma Biblia ha transformado nuestras vidas. Ha transformado nuestras vidas. Ha transformado nuestras vidas. Y esa misma ley puede transformar la vida de otros, de los que decimos amar. Quiero terminar leyendo una porción del salmo más largo de la Biblia que está enteramente dedicado a la palabra de Dios, que seguro lo conoces. El verso 47 y 48 de este salmo, quiero que juntos lo leamos. Por favor. Tus mandamientos son mi alegría, porque los amo profundamente.
Con amor levanto mis manos hacia tus mandamientos y medito en tus estatutos. ¿Amas profundamente la palabra de Dios? ¿Te alegra cuando Dios te manda a hacer algo? ¿Solo te alegra o lo haces? Josías logró convertir la palabra de Dios en la que lo dirigía en todos sus escenarios de vida. Y quiero que por favor cierres tus ojos y permíteme una vez más leerte este texto bíblico. Y quiero que con tus ojos cerrados, por favor, escuches esto. Tus mandamientos son mi alegría, porque los amo profundamente. Con amor levanto mis manos hacia tus mandamientos y medito en tus estatutos.